I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar sobre ansiedad y en concreto sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Con la psicóloga sanitaria Ainara Díaz de Cerio vamos a tener un episodio muy interesante, así que vamos directamente con él. Ya estamos con Nayara Díaz de Cerio, psicóloga. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trayectoria, un poco tu historia profesional? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo llevo casi 11 años como terapeuta. Empecé para trabajar con IMQ, ahí estuve varios años pasando consulta. Que es cierto además que me permitió pues, colaborar en un programa de rehabilitación cardíaca, que la verdad es que para mí fue muy interesante, y gracias a ello pues también pude hacer unas prácticas en el Hospital de Ramón y Cajal asociado a eso, y ahí también es cierto que aprendimos mucho, ¿no? Sobre el componente del estrés, cómo influye sobre nuestra salud. Y luego pues empecé a trabajar hace 5 años ya en mi propia consulta, y ahora estoy centrada en ese trabajo, en la consulta privada, en la que atiendo pues un poco todo tipo de casos, ¿no? De diferentes patologías que puedan aparecer, pues desde una perspectiva conductual, que es un poco de la base en la que me formé. Y bien es cierto que año tras año pues voy modificándolo y haciendo un enfoque pues un poquito más integrador e introduciendo pues diferentes intervenciones, ¿no? Ahora pues más desde trauma, NDR, la teoría del apego. Entonces bueno, pues como siempre, como es la vida, ¿no? Pues en constante evolución en función a las necesidades que van apareciendo. Sí, totalmente. Vale. Sí, un poco eso. Vale, como comentaba en la cabecera, hoy vamos a hablar de algo más bien concreto. Vamos a hablar de un trastorno, del trastorno de ansiedad generalizada. Pero para poder entender un poco más en profundidad dicho trastorno, tenemos que entender cómo funciona nuestro organismo. En principio, nuestro sistema de lucha-huida. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre este sistema tan importante? Tan importante y cómo nos llama la atención, ¿no? El concepto de lucha-huida, ¿no? Como si estuviéramos en guerra. Pero en cierta manera sí que es cierto que nuestro cerebro, ¿no? Hay en situaciones que las percibe como situaciones de riesgo y entonces activa, ¿no? Una respuesta del sistema nervioso simpático. ¿Qué es esto? Pues es un sistema que se activa para prepararnos para enfrentar a lo que la situación nos demande, ¿no? Entonces ahí se puede dar diferentes maneras de afrontamiento de dicha situación. Puede que nuestro cerebro, ante esa situación, identifique que al ser una situación de peligro vital o de peligro inminente, tendemos pues a huir, ¿no? Esa situación consideramos que no tenemos recursos suficientes para hacerle frente y huimos de esa situación. Por otro lado, se puede dar una respuesta contrapuesta a esta, que es, en esa situación considero que estoy en peligro, pero siento que puedo hacer frente a través de esa lucha, ¿no? Batallar. Yo suelo poner el ejemplo, ¿no? Pues igual, si se me da una situación en la calle en que me van a robar, pues en función a la persona que tenga enfrente y cómo la identifique, digo, bueno, pues o echo a correr o quizá me siento preparada para hacerle frente a esa situación. Sí, bueno, pues voy a luchar y voy a intentar defender esa situación a través de la lucha y no de la huida. Sí, que no es lo mismo que te venga a atacar un caniche que un Rottweiler, ¿no? Efectivamente. Que por supuesto, ¿no? Que lo recibes de una manera diferente o quizá también como te percibas tú a ti misma, ¿no? Que quizá alguien viendo desde fuera de una manera objetiva percibe la situación que diría, no, Nayara, tú te puedes enfrentar a la persona que tienes delante, pero mi cerebro considera que no y entonces reacciona también desde ahí, ¿no? Bueno, pues considero que es mejor huir. Hay una curiosidad, ¿no? Que para mí me resulta muy interesante, que es que el cerebro no diferencia entre peligro real o peligro imaginario. Al final reacciona de la misma manera. Entonces se puede dar una situación en la que estoy percibiendo que corro peligro, un peligro vital, y entonces reacciono desde la lucha o desde la huida. Pero quizá realmente nos esté dando una situación de peligro vital real o peligro inminente. La siguiente pregunta que te quiero hacer ya tiene que ver más con el trastorno en concreto, que es la ansiedad. Hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, pero antes de entender cuándo está generalizado siempre, quiero entender qué es la ansiedad. Quiero que, por favor, se lo expliques a nuestros oyentes para que lo entiendan bien, porque es una palabra que se ha convertido en una palabra muy utilizada por el argot normal, por el día a día,
pero yo creo que mucha gente no es totalmente consciente de lo que significa exactamente la ansiedad. Estoy totalmente de acuerdo, sí, que parece que se ha utilizado, ¿no? Se ha descontextualizado desde el cuadro clínico y se está utilizando pues como otro tipo también de trastornos o de sintomatología patológica, se está utilizando en comunicaciones como muy coloquiales, del día a día, y entonces yo creo que nos lleva muchas veces a confusión, ¿no? De realmente qué es esto. Entonces, bueno, pues la ansiedad es una respuesta de alerta que tiene el organismo que nos prepara para defendernos o para enfrentarnos, ¿no? Lo que estábamos diciendo anteriormente, a una situación. Lo cual es que esto va generando, ¿no? Pues diferentes sintomatologías, y hay diferencia también que quizá más adelante profundizaremos, ¿no? La diferencia que puede haber entre estrés y ansiedad, que creo que también es algo importante que tendremos que identificar. Pero centrándonos en qué es la ansiedad, pues tenemos diferentes componentes a los que tenemos que atender. Creo que conectamos bastante, ¿no? Con las sensaciones físicas que podemos tener ante la ansiedad, estarnos más activados, la parte de la taquicardia, de la respiración, de la sudoración, todo lo que nuestro cuerpo va sintiendo cuando se percibe más activo. Pero también hay en otros planos en los que se ven alteradas, ¿no? Nuestra manera de funcionar habitual, como pudiera ser más en el plano cognitivo, como puede ser la falta de atención. Muchas veces me dicen, no, es que no me acuerdo de las cosas, parece que me cuesta concentrarme. Pues sí, es cierto, uno de los síntomas de la ansiedad es la dificultad de concentración, esa dificultad de prestar atención, de sentir que perdemos memoria, la sensación de es que no me acuerdo de nada de lo que he hecho hoy. Estar también como en un estado de preocupación excesiva, pero una preocupación diferente a la que hemos percibido en otros momentos, ¿no? Notamos esa diferencia de es que no puedo dejar de pensar en ello, estoy todo el rato con pensamientos negativos, muy rumiativos, muy persistentes, parece que aparecen y que no me los puedo quitar, ¿no? Se me meten en la cabeza y constantemente estoy en ese pensamiento. También nos genera mucha sensación de estar como confundidos, una nube en la cabeza que no nos permitiera pensar, como esa sensación a primeras horas de la mañana en una ciudad que hay niebla y que no vemos las cosas del todo claras. Es un poco esa sensación en nuestra mente. También frecuentemente recordamos cosas que son desagradables. Parece que se nos olvida las cosas que han podido ser agradables, que no significa que no las hayamos tenido. A lo largo del día muy probablemente haya habido quizás situaciones que han sido agradables, pero nuestra mente tiende a recordar todas esas situaciones que han sido desagradables o que ha habido detalles, por ejemplo, que no lo hemos hecho bien. Si tenemos que entregar un trabajo o hacemos una reunión de equipo y ahí se da, todo va fenomenal, pero hay un comentario que alguien me dice que lo percibo un poco desafortunado o que me está diciendo que algo lo podría haber hecho mejor, pues ya mi mente coge ese comentario y ya lo coge como una verdad absoluta y todo lo demás no ha existido. Me quedo solo con eso. Entonces, desde ahí, pues también se nos genera esas sensaciones de estar constantemente mucho más alerta, pues con lo mismo con el ejemplo que decía del trabajo, pues igual revisar un email muchas más veces de lo que lo suele hacer en otros momentos, o un trabajo o algo que voy a entregar. Estoy como mucho más en tensión, mucho más pendiente del error. Entonces eso, como podéis ver, ¿no? Al final todos esos síntomas, digamos, más del pensamiento, del cerebro, pues nos dificultan mucho el desempeño del día a día. Ya no es un poquito de activación, ¿no? Es que realmente interfiere mucho en nuestro día a día. Y luego en el plano más de conducta, ¿no? Que muchas veces cambia nuestra manera de funcionar. Se pueden dar situaciones en las que no sabemos ni cómo actuar, nos quedamos bloqueados, estamos igual desde una reacción como más impulsiva, menos reflexiva, y esto ya no hablo de características de personalidad, sino que tú percibes un cambio en tu manera de funcionar, que anteriormente funcionabas de una manera y ahora de repente percibes pues que se da más esa impulsividad o quizá una inquietud motora, ¿no? Que nuestro cuerpo está como más inquieto o me cuesta más estar sentado o estoy como en un estado de multitarea, me siento para descansar pero rápidamente me levanto, hago una cosa, hago otra. Entonces eso nos puede generar muchísimo malestar. Todo lo que acompañaría a un estado totalmente opuesto al de reposo, ¿no? Al final es ese estado de tensión interna que se externaliza, ¿no? Totalmente, tanto internamente como externamente, ¿no? Van un poco de la mano. Mi mente está tan sumamente activada que mi cuerpo también expresa esa activación interna que está percibiendo. Y es importante identificarlo porque creo que estamos en un momento social que nos estamos acostumbrando, ¿no? A funcionar en esta multitarea, en estar con muchísimos pensamientos intrusivos, con muchísima inquietud interna, con muchísima inquietud externa. Y hay que diferenciar entre lo que puede ser funcional, adaptativo y que es necesario que se dé para funcionar en el día a día y lo que realmente está haciendo
que funcionemos peor en nuestro día a día y generando también no solo unas consecuencias mentales, sino también físicas. ¿Tendría componentes también sociales esa ansiedad la interacción con los demás? Sí que es cierto, ¿no? Que sobre todo en determinados perfiles de personas se percibe más, ¿no? Quizá estoy como muy irascible, muy irritable. De hecho, muchas veces es el primer motivo con el que puede aparecer alguien en consulta, ¿no? Estoy siempre enfadado o estoy siempre enfadada. Estoy como siempre a la que salto. Entonces, bueno, pues sí, esto es un síntoma también significativo que lo metemos dentro del componente social porque influye en esa interacción con otra persona. Puede darse también la dificultad de iniciar o continuar conversaciones, ¿no? La sensación de, si yo antes sabía de qué hablar y ahora me planteo de, voy a ir a un curso, voy a conocer gente nueva y no sé ni cómo voy a empezar una conversación. Ostras, ¿qué diferencia con cómo lo gestionaba antes? O que se de verborrea, ¿no? Un poco todo lo contrario. No puedo dejar de hablar y esa sensación de, si es que le he contado cosas que en otro momento de mi vida no le hubiera contado, pero he empezado a hablar y no podía parar, ¿no? Una sensación también que se suele describir mucho. O incluso también, ¿no? La dificultad para expresar nuestras propias opiniones o defender nuestros propios derechos. O muchas veces, ¿no? Esta situación, como nos percibimos con tanta inquietud, con tanta dificultad de toma de decisiones, de concentración, pues también muchas veces nos sentimos muy incómodos en el momento en el que se pudiera dar un conflicto. Entonces, tendemos a evitar esas situaciones en las que me tendría que enfrentar a un conflicto. Entonces, al final, pues cambia mucho, ¿no? Esa manera habitual que podíamos tener de relacionarnos y la que tenemos ahora. Y ya no solo, ¿no? Todos estos componentes que estamos diciendo, social, en la parte que hemos dicho conductual, la parte que hemos dicho también del pensamiento, todo esto, ¿no? Pues cabe intuir que nos influye también a nivel emocional. No nos sentimos de la misma manera a la que nos sentíamos en otros momentos. Por supuesto, una de las emociones principales, con todo esto que hemos comentado, ¿cuál va a ser? La inquietud, el agobio. Teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes del sistema de huida o de lucha, la sensación de que estoy en un estado de peligro constante. Y claro, fijaros lo poco adaptativo que puede ser esto, ¿no? Porque mi mente, a mí me gusta describirla así, está como si tuviera un león todo el rato detrás, como si realmente estuviera en un estado de amenaza inminente. Salgo a la calle y hay un león que me va a comer. Estoy en mi casa y hay un león que me va a comer. Voy al trabajo, voy al cole y hay un león que me va a comer. Entonces, fijaros cómo está ese cerebro. Sí, pero muchas veces además ni siquiera la persona puede que no tenga conciencia de qué es ese león que le va a comer, porque uno puede estar, no llegaremos luego al estrés, pero uno puede estar preocupado por un posible despido, por ejemplo, y al león ya le pone cara y puede que en la próxima entrevista de trabajo se les ambigüe el tema, pero el problema que me han dicho muchas veces los pacientes es que estoy nervioso y no tengo ningún motivo para estarlo. No sé exactamente por qué. Sí, eso es lo complejo, ¿verdad? De cuando te encuentras con estas sensaciones y ahí es donde podemos diferenciar entre estrés, que puede ser una reacción como adaptativa a esa situación que estás comentando, ¿verdad, Pablo? De la sensación de preocupación, porque pues igual sí que estoy en una fase de prueba, por ejemplo, en el trabajo, sí que me han comentado algo, y entonces pues yo ahí estoy más pendiente de esa situación y soy consciente que ese es el factor que me está influyendo. Y hay otros momentos que todas estas sensaciones, cambios de conducta, pensamientos que se están dando no tienen una causa directa, o por lo menos yo no puedo percibir que se está dando esa causa, ¿no? O que es ese factor, porque además normalmente suele ser multifactorial, ¿no? Diferentes cosas las que han influido para que yo me sienta así. Entonces, claro, emocionalmente pues me encuentro en esa situación de estar en alerta permanente y sin saber hacia qué es lo que me tiene en alerta, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene con esta sensación? Y por eso también se puede dar esa sensación de inseguridad o de vacío, pues como no sé qué es lo que me está influyendo, qué es lo que está pasando a mi alrededor, pues me genera como esa sensación de incredulidad, incluso a veces de falta de confianza en uno mismo, de sentir que no sé qué me está pasando y no voy a saber hacerle frente a esto, sensación de esa pérdida de control, porque como no entiendo qué está pasando, me genera esa sensación de que no le voy a poder hacer frente. Entonces, bueno, pues es un estado emocional, pues como podéis percibir, muy desagradable. Sí, también podría entenderse un poco como una especie de encontrarte hiperreactivo, ¿no? Como con la piel finísima. Hay días en los que uno se levanta en el que siente que aunque le digan cualquier cosa le va a dar igual, y hay días que uno se puede levantar y sentir que el más mínimo roce emocional o el choque con alguien o la mera interacción te rompe la piel, una fragilidad percibida. Me alegro que comentes esto porque a mí me suele gustar poner el símil de cuando te quemas en la playa.
Sí. te quema la piel. Sí, ¿no? Y la una sensación de te una metes a la sabanita. cama y una sábana ya te genera una Claro. reacción de Sí, quemazón. sí, yo creo que un estado de ansiedad de este estilo es eso también, entre otras muchas cosas, es súper desagradable. Al final, el ir a bajar, a comprar el pan, incluso yo creo que el contacto con los vecinos, con el panadero, la gente, tal. O sea, ya la persona, el paciente ya está con toda la activación y no está a gusto, no está cómodo, comparado con un día, yo qué sé. Imagino, día idílico de verano, bonito día, bajas tranquilamente, compras el pan, subes. La ansiedad es como un estado de tensión interna brutal, no vas cómodo. Bueno, quien lo haya vivido seguro que reconoce esa sensación. Y ahora metiéndonos un poco más en harina con el tema de la diferencia entre el estrés y la ansiedad, para ti, ¿qué sería esa diferencia que marcaría, o ese grupo de diferencias que marcarían la diferencia entre el estrés y la propia ansiedad? Bueno, algo que ya hemos comentado, ¿no? Un poquito anteriormente es la diferencia entre el factor que me está influyendo, ¿no? En el estrés suele ser un desencadenante muy obvio, o sea, puede identificar perfectamente qué es lo que está sucediendo, es acorde a algo que está pasando en esos momentos. Pues, por ejemplo, dedicarme a ser administrativo y que esté en un cierre de trimestre o que esté en la campaña de la renta, o que vaya a tener próximamente, pues como se encuentran algunos alumnos que en un mes van a tener selectividad, o estoy en una situación de mudanza, o como comentabas, estoy preocupado porque se han dado determinadas situaciones en el trabajo y temo que me puedan despedir. Entonces, normalmente le puedo dar, en las situaciones de estrés, yo le puedo dar una explicación de qué está pasando que me tiene en este momento más activada. En las situaciones de estrés, una vez que esa situación desaparece, la sintomatología también termina, porque ya el cerebro percibe que no tiene motivos para estar en ese estado de alerta y puede calmarse. El nivel de malestar, ¿no? Que también mencionábamos un poquito con el ejemplo que comentabas de salir a la calle un día normal a comprar el pan, encontrarte al panadero. Bueno, pues un estado de estrés. El nivel de malestar es algo que puedo soportar. No es cómodo, pero es algo que puedo soportar y que es asumible. En el caso de la ansiedad ya hablamos de un nivel de malestar mucho más elevado. Y luego el estrés, por lo que he comentado anteriormente, también es funcional, ¿no? Es importante que se dé ese nivel de activación porque al final está permitiendo que nuestro cerebro se prepare para lo que la situación requiere. Pues, por ejemplo, si puede ser para una preparación de exámenes, pues sí que puede ser que me tenga un poquito más alerta para que pueda atender, pues quizá tengo que estudiar más horas, entonces mi cerebro va a estar más pendiente, centrada en esto. O se puede en una situación de enfermedad de alguien y estoy en ese momento de, bueno, pues estoy más presente para la otra persona. El descanso durante un periodo de tiempo puede asumir que no vaya a estar tan presente, pero siempre que esté asociado a una situación específica, también es importante que no sea algo que vaya a durar demasiado en el tiempo, ¿no? Porque también es cierto que algo que empieza con estrés puede terminar en un cuadro de ansiedad, ¿no? Porque algo mantenido en el tiempo, que la situación termine, por ejemplo, y que yo siga en ese nivel de activación, cuando ya no hay un componente externo para que yo tenga que estar así activada, también me puede llevar, ¿no? a ese cuadro de ansiedad. Entonces, ahí, ¿no? Para meterme también en las características entonces que tendría la ansiedad en contraposición al estrés, es cuando ya no sé identificar exactamente qué está sucediendo, qué me tiene alerta, qué me tiene tan activada. El malestar se puede dar sin que aparezcan nuevos estresores. A veces nos describe, no, si no ha cambiado nada, si todo sigue igual, ¿no? Y entonces esa sensación de, vale, pues es que no ha aparecido nuevos componentes de estrés. Y el malestar que percibe la persona ya tiene una intensidad casi insoportable, porque la ansiedad genera muchísimo malestar en la persona. No es un nivel de estrés, digas, no, estoy estresada. No, es que la ansiedad genera muchísimo malestar en todos los planos que hemos comentado anteriormente. Y además ya deja de ser funcional, porque hay un nivel de activación que la situación que estoy viviendo no lo requiere, ¿no? Con el ejemplo que decíamos del león, pues si hay un león, es un hecho real y objetivo, entonces esa situación, para que yo pueda sobrevivir, sí que requiere que yo me active, que se active mi organismo, que empiece a segregar determinadas hormonas que me preparan para la acción, para poder defenderme y sobrevivir ante esa situación. Pero si yo me activo cuando no hay un león, toda esa activación de mi organismo se queda dentro de mí y empieza a generar maneras de funcionar que no me generan bienestar. Para mí, bueno, me parece curioso, ¿no? A veces mencionar los factores externos que nos pueden estar como activando o sobreactivando, ¿no? Cuando ya estamos en un nivel de malestar elevado, esos factores ambientales que pueden influir.
como puede ser el calor. Claro, como antes comentábamos, o nos has descrito muy bien los factores tanto cognitivos como emocionales, sociales de la ansiedad como síntoma, bueno, como cuadro de síntomas, como, bueno, sería un síndrome realmente, ¿no? Un síndrome ansioso. Claro, pero cuando hablamos ya de trastorno de ansiedad generalizada, cosa que también a veces he escuchado a gente hablar sin realmente haber tenido un diagnóstico de ello, porque simplemente tiene ansiedad, tiene unos criterios diagnósticos. ¿Nos los puedes explicar un poquito? Como psicóloga que trabaja con pacientes y hace psicoterapia, ¿diagnosticaría un trastorno de ansiedad generalizada? Pues cuando una persona entra por consulta, ¿no? Y pues bueno, espera entender un poco qué es lo que le está pasando. Y aquí pues yo sí que me pongo un poco rigurosa porque creo que es importante, ¿no? Saber identificar exactamente qué le está pasando a la persona para poder acompañarle, primero para que lo entienda y segundo para que poder acompañarle de la manera que necesita, ¿no? Porque en función a lo que esté viviendo la persona puede necesitar intervenciones diferentes. Entonces, respecto al trastorno de ansiedad generalizada, algo muy importante, lo que solemos trabajar la mayoría de psicólogos generales sanitarios, psicólogos clínicos, es la observación clínica, ¿no? Con toda esta sintomatología de la que he hablado, pues varias sí que se pueden percibir. No nos podemos quedar solo en una observación clínica, pero sí que es algo que vamos recogiendo en cómo se está comunicando la persona, información que nos está dando, lo vamos recogiendo, ¿no? Por supuesto, pues utilizar los criterios clínicos que tenemos para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada, como pudiera ser, ¿no? Estar en un estado de ansiedad excesiva con este nivel de malestar del que estábamos hablando tras 6 meses de un evento estresante, ¿no? Os comentaba anteriormente que de estrés se puede pasar a ansiedad y de ansiedad se puede pasar a un trastorno de ansiedad generalizada. En lo que comentábamos, ¿no? Sí. Que se da, ¿no? Una situación de preocupación excesiva durante tras 6 meses, ¿no? Del evento, de la situación que podía haber sido la causante de ese estrés, se ha mantenido un nivel de malestar muy significativo en la persona, y entonces a raíz de ahí pues lo podríamos considerar un trastorno de ansiedad generalizada. No nos vale solo con esto, también es importante entender que la persona se encuentra con una dificultad de controlar esa preocupación. Hablábamos de esos síntomas cognitivos de tener un pensamiento o aparece un pensamiento intrusivo y no lo puedo desterrar, no puedo dejar de pensar en él, aunque ya esa situación no se esté dando o sea más anticipatorio, ¿no? Entonces, no, se está dando esa situación y no puedo dejar de pensar en ello. Y luego hay diferentes sintomatologías que tenemos en cuenta para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada. Más allá de los síntomas que hemos dicho de ansiedad, recopilamos unos que utilizaríamos para hacer este tipo de diagnóstico, que sería una sensación de inquietud, una sensación de estar atrapado, de esa preocupación permanente, una sensación de facilidad a la hora de fatigarse, dificultad de concentración, irritabilidad, como hemos comentado antes. Un tema muy importante que es la tensión muscular, que nuestro cuerpo habla y también nos da muchas veces esa información de, pues pasamos muchas veces por el fisio y quizá lo que necesitamos, aparte de que nos acompañen, ¿no? con esa parte del cuerpo, necesitamos también revisar qué es lo que está sucediendo para que mi cuerpo esté tan sumamente activado. Y luego, por último, también se pueden dar, ¿no? problemas de sueño, que también es bastante frecuente, no olvidemos, mantenido durante un mínimo de 6 meses tras haber vivido una situación de estrés. Es decir, en una situación de estrés está en una situación en estos momentos que a mí me tiene preocupada y eso a mí me puede alterar el sueño y eso no significa que yo tenga un trastorno de ansiedad generalizada. Cuidado, ni sobrediagnosticar, ni perder de vista los diagnósticos que sí que tenemos que hacer. Entonces me gusta matizarlo porque como todos podemos estar escuchando esto y decir, a mí me pasa, vamos a intentar entender cuáles serían los criterios para diferenciar. Sí, el criterio temporal es importante. Otra cosa que me gustaría saber, dentro del plano cognitivo, que puede, como hemos comentado antes, puede ser esa dificultad de concentración, esa distracción constante o falta de foco, también tenemos que pensar en los pensamientos, valga la redundancia. Y tengo entendido que se dan ciertas distorsiones en la forma de percibir la realidad. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Efectivamente, ¿no? Muchas veces viene con la sensación de si es que yo antes no era así. Pues sí, es que muchas veces no, esa manera de pensar empieza a cambiar, ¿no? Como si nuestra mente dejara de ser nuestra o incluso la sensación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Es que resulta que nuestro cerebro empieza a construir películas que no son reales. ¿Qué significa esto? Empieza a interpretar la realidad de una manera diferente a la que lo hacía antes. Y eso pasa por el filtro de los pensamientos y se empiezan a generar unas creencias. Voy a coger el ejemplo simple que hemos comentado antes del león. En este caso no hay un león,
pero de repente escucho un ruido y a mi mente empieza a pensar, construir interpretaciones, ¿no? Escuchamos un ruido, decimos, habrá un león, vendrá a atacarme y si me come. Entonces nuestro cerebro empieza a construir cosas que realmente no son reales, pero a través de esa construcción que está haciendo de la realidad, empezamos a generar sensaciones de malestar también, porque estoy interpretando de una manera no real, no funcional, algo que está sucediendo en la realidad. Entonces a esto es a lo que le llamamos distorsiones cognitivas, o como a mí me gusta un poco más llamarlas es trampas del pensamiento, ¿no? Nuestros pensamientos empiezan a cambiar y nos empiezan a hacer trampas, porque nos empiezan a generar sensaciones de malestar a través de interpretaciones que no son reales. Tienden a ser además muy melodramáticos, ¿no? Todo es drama. Uno se queda, no, pues igual no es un león, igual es una amiga que viene a darme una sorpresa. No, el pensamiento siempre va a pensar que es algo peligroso, ¿no? Cuando estamos en un trastorno de ansiedad generalizada, tiende a pensar siempre los escenarios más dramáticos, las consecuencias más desagradables, y este tipo de creencias, ¿no?, que metemos en nuestra mente son difíciles de cambiar. Son pensamientos que tenemos ya aprendidos y que nos cuesta modificarlos. Pues hay que hacer un trabajo importante de identificar cuáles son, qué hacer con ellos, cómo los puedo modificar. En el trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuáles son las distorsiones o trampas del pensamiento más típicas? Que, si no me equivoco, tienen nombre y apellido y son bastante entretenidas. Sí, nuestra mente se lo pasa muy bien y nos pone en unos escenarios muy entretenidos para poder enfrentarlos. Uno de ellos, ¿no?, podría ser la adivinación o el catastrofismo, ¿no? Cabía esperar que iba a estar aquí presente con nosotros con lo que acabo de comentar del dramatismo, ¿no? De sentir, ¿y si me pasa algo? ¿O si le pasa algo a alguien de mi alrededor? ¿Y si me despiden? ¿Si me detectan una enfermedad? Y sí. Inciso, podemos estar con esa sensación de de catastrofismo sin tener un trastorno de ansiedad generalizada, pero sí que es cierto, ¿no?, que en este tipo de trastornos, ¿no?, en este tipo de diagnósticos están tan presentes y nos lo creemos tantísimo que nos cuesta mucho plantear otro tipo de escenarios. Vamos a poner un ejemplo. Yo mando un WhatsApp a alguien y ese alguien no me contesta en una hora. Mi pensamiento sería, si estoy desde este catastrofismo, le ha pasado algo. Y mi único pensamiento es que le ha pasado algo. Otro tipo de explicaciones los descarto. No cabe la posibilidad ni de que esté trabajando, ni de que haya salido a hacer deporte y se haya dejado el móvil. No. Mi cerebro va a interpretar que única y exclusivamente ha sucedido algo negativo y rumiará hasta que lo pueda desmontar. Luego también se dan unos pensamientos muy exigentes, muy perfeccionistas, de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser de determinada manera, incluso con la propia ansiedad. Lo he escuchado muchas veces, es que no es para tanto, yo no debería sentirme así, yo no debería tener un trastorno de ansiedad generalizada. Ostras, y es muy importante entender con el sufrimiento que tiene esa persona, con lo mal que se pasa, ni de lejos eres tú quien te estás provocando esto. Pero este tipo de distorsiones es la magnificación, magnificar lo bien que lo hace todo el mundo y lo mal que lo hago yo. Todo el mundo funciona sin ansiedad, yo no. A todo el mundo, otra frase que les gusta mucho, a todo el mundo le pasa cosas. Y no todo el mundo tiene un cuadro de ansiedad. Entonces, muchas veces también se meten en ese tipo de distorsiones. Otra distorsión también muy importante es la de la sobregeneralización. Es decir, por ejemplo, si yo me siento nerviosa cuando estoy con mucha gente, porque puede ser algo que puede ser activador para mí, lo que comentabas antes, ¿no? Cuando estoy con mucha ansiedad, salir a la calle, cruzarme con el panadero, ya puede ser una situación de activación. Entonces, cuando estoy con gente, ya interpreto. Estar con gente me va a generar un estado de malestar. Entonces, es importante darle vuelta también a eso, ¿no? Porque si no, se puede estar intensificando el cuadro del que estamos hablando. Y el que más me gusta, que creo que además está muy extendido en nuestra sociedad, que es la falacia de control. Pensar que todo depende de nosotros. En esta situación que poníamos del león, hay personas que el león nunca lo ven en casa. Entonces el león imaginario está fuera de casa. Entonces en casa se sienten seguras. Intentan ejercer esas conductas de control para que no se den las situaciones de malestar. Evito estar con gente, evito salir a la calle, evito determinadas situaciones que me van generando malestar. Entonces intento hacer todo lo que está en mis manos para evitar consecuencias que considero que son negativas. Estas serían las más comunes en esta situación, en esto que estamos hablando. Hay más, pero en el trastorno de ansiedad generalizada, digamos que estas son las favoritas de nuestro cerebro. A nivel terapéutico, ¿en qué consiste, por ejemplo, la reestructuración cognitiva? Que tengo entendido que es una
una forma de trabajar dentro de la cognitivo-conductual. Efectivamente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar de esas trampas del pensamiento o de esas distorsiones, ¿no?, que tiene nuestra mente, pues vamos directamente a trabajar con ellas. Comentábamos diferentes trampas del pensamiento que se podían dar, como decíamos, el catastrofismo, el perfeccionismo. Entonces, un poco identificar, ¿no?, el discurso que está utilizando mi mente para interpretar las situaciones e intentar modificarlo para que sea un poquito más amable, que no me ponga en una situación de tantísima activación. Entonces, digamos, es cambiar la película que nos está contando nuestro cerebro, lo cual no es fácil porque realmente la película que que nos cuenta nuestro cerebro está bien automatizada, ¿no? Entonces, no hay que hacer ningún esfuerzo para que salga, simplemente sale. Y claro, cuando decimos, no, es que yo ahora quiero que me cuentes otra cosa, pues primero tengo que ser consciente de que me está contando una película que no va acorde a lo que realmente está sucediendo. Entonces hacemos un gran trabajo de conocer cuáles son esos pensamientos que son disfuncionales o que no nos están permitiendo vivir de la mejor manera posible o que están haciendo una interpretación inadecuada de la situación que se está dando. Después hacemos este trabajo de ¿y cómo se llaman?, ¿no? Entonces vamos poniendo nombrecitos a esas trampas del pensamiento que estamos teniendo. Y después intentamos darle un sentido más funcional, cambiar ese discurso que nos está diciendo. Si me está diciendo cuando yo escucho un ruidito que viene un león, ahí tomo conciencia de que mi mente me está mandando un mensaje catastrofista e intento darle otro tipo de interpretaciones. Quizás ese ruido puede ser un vecino o puede ser, sí, es que a estas horas llega mi marido, o puede tener otro tipo de explicaciones. Entonces, poco a poco intentamos acompañarnos en entender qué nos está diciendo nuestra mente, que no va acorde con la situación que estamos viviendo, e intentar introducir unos mensajes, digamos, un poco más realistas, entendiendo lo difícil que es esto. Requiere mucho trabajo, porque solemos escuchar mucho, no sé si lo escuchas tú, Pablo, en consulta, yo la teoría me la sé, Sí, ¿no? Muchas veces yo la teoría me la sé. Sí, muchas veces, ¿no? Y a día de hoy podemos acceder a muchísima información, pero el trabajo de modificar este tipo de pensamientos es un trabajo complicado. un trabajo muy arduo. O sea, primero tienes que identificar tus propios pensamientos, que eso para mucha gente ya es wow. Luego, aprenderte las distorsiones prácticamente para poder saber el lenguaje con el que te hablas mal. Y luego encima tienes que poder cambiarlas con las resistencias que tiene tu mente a, ostras, es que si dejo de preocuparme, ¿qué va a pasar? Que igual de verdad aparece el león y me come. Efectivamente, ¿no? Qué complicado es eso. Es como si, yo suelo decirles, es como, ahora que tú andas de pie, te voy a proponer que a partir de ahora siempre andes a 4 patas. A ver cuántas veces intentas ponerte de pie, ¿no? Y tu mente te va diciendo, no, sí, estás muchísimo mejor de pie, si llegas a más cosas, si es más cómodo, si vas más rápido, ¿no? Y de repente te digo, no, a partir de ahora vas a gatear. Pues en cierta manera nuestro cerebro, ¿no?, también pues le pasa eso, estoy acostumbrado a algo, me sale solo, no me doy cuenta que me está pasando y cuando intento modificar las cosas, mi tendencia es a lo que viene solo, a lo que está automatizado y bueno, y factores como pueden influir, pues cansancio u otro tipo de factores, ¿no?, que influyen sobre que me cueste más identificar el pensamiento, que me cueste más cambiarlo. Entonces un entrenamiento pues como que va al gimnasio para entrenar un músculo, ¿no? Por otro lado, es cierto que es complicado, ¿verdad?, mantener esto, porque al principio pues lo podemos coger con ganas, nos puede, ¿no?, decir, mira, pues algo diferente, nos puede generar incluso motivación, interés, curiosidad. Luego mantenerlo, ¿no? Hay que entrenarlo mucho, hay que practicarlo mucho, hay que mantenerlo mucho en el tiempo. Entonces puede ser complicado y requiere pues de un esfuerzo, aunque es cierto que el final, ¿no?, el resultado que nos ofrece pues es el camino del bienestar. Entonces es un esfuerzo que nos va a traer bienestar. Y poniéndonos un poco más sociológicos o ampliando un poco más el foco, ¿cómo que eso se afecta a la sociedad en la que vivimos? O para atenuar, para generar o para empeorar los trastornos de ansiedad generalizada, o para crearlos, como decía. O sea, ¿qué relación tiene el mundo en el que vivimos con cómo nos sentimos últimamente? Bueno, pues desde luego que yo considero que muchas, ¿no? El espacio en el que está la persona, pues al final también es algo que nos influye mucho. Me gustaría empezar por cuáles son los atenuantes, ¿no? Por coger un poco con esperanza esta situación. Yo creo que hay, sobre todo desde la pandemia, es una sensación que percibo, ¿no?, y que compartimos mucho entre nosotros, pues mayor conciencia sobre la salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un factor de prevención, que nos ayuda. Creo que también se van generando más recursos de bienestar. Pues se critica mucho la tecnología, pero creo que también es un recurso que bien utilizado
nos puede acompañar de muchísimas maneras y hay recursos que pueden ser muy válidos. Y también considero que cada vez se le está dando más visibilidad al trabajo que podemos hacer en psicoterapia, ¿no? Que podemos estar haciendo los psicólogos acompañando a las necesidades que puede tener cada uno. Entonces, pues bueno, creo que esos son factores favorables los que tenemos. Por otro lado, no podemos perder de vista pues otros factores que sí que ayudan, ¿no? a generar estos cuadros, como podría ser el ritmo de vida que tenemos, la cultura, ¿no? Considero que vivimos una cultura de mucha productividad, de mucha exigencia, que alimenta un poco este perfeccionismo del que estábamos hablando anteriormente. También tendemos a ser como más rígidos, poca flexibilidad, poco espacio a la improvisación, ¿no? Cada vez parece que todo tiene que estar como mucho más sistematizado. Y luego, por otro lado, pues la exposición, al igual que he dicho que la tecnología puede ser un atenuante, creo que también es algo que puede generar, ¿no? La exposición a redes sociales, porque siento que nos tienen como más desconectados del mundo, nos puede tener en un estado de mayor hiperactivación a través de todos los estímulos que estamos recibiendo, se puede dar más comparaciones y también estamos aprendiendo mucho a conseguir las cosas a través de la inmediatez, ¿no? Con la reestructuración cognitiva decíamos la importancia de darte tiempo, repetir y repetir y repetir, y por otro lado vivimos en una sociedad en la que quiero una tarta, ahora mismo lo pido y en 5 minutos puede estar en mi puerta. Entonces eso creo que es un factor que puede estar influyendo. Y por otro lado, pues ya para empeorar, ¿no? Lo que ya puede hacer que todavía se agrave más, creo que hay una parte de culpabilización a la persona, ¿no? De considerar que no es que tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada, pues, ¿cómo te tomas las cosas? Bueno, cuidado, creo que es multifactorial, ¿no? Y hay que entender todas las cosas que están influyendo sobre esa persona. Por otro lado, también considero que estamos en un momento que hay muy pocos recursos públicos para la psicoterapia, ¿no? Y al final eso también limita mucho el acceso al tratamiento que necesita la persona. Y hay personas que se pueden encontrar en una situación de privilegio en la que pueden acceder a una psicoterapia particular, pero hay otras muchísimas personas que no, y el tratamiento que necesitan es ese, ¿no? De hecho, hay en ocasiones que se puede dar pues un tratamiento psicofarmacológico, porque sí que es cierto que es un cuadro que muchísimas veces va acompañado de psicofarmacología, pero una psicofarmacología sin acompañamiento, pues al final sí que va a mejorar la sintomatología del paciente, pero muy probablemente puede generar dependencia al químico, puede mantener, ¿no? Determinados aprendizajes que ha generado en torno a este trastorno. Entonces, bueno, pues considero que puede ser algo que repercuta negativamente a medio o largo plazo sobre la persona. Y ya para ir terminando, para todas estas personas que nos están escuchando, que lo pasan mal, que se encuentran con esa ansiedad constante, esa sensación de nudo en el estómago o en la garganta, o que algo va a pasar, que tiene el león detrás justo, ¿tienes algún mensaje de esperanza para estas personas, para nuestros oyentes? Por supuesto, esto es algo que se puede trabajar, que se puede cambiar, que puede terminar, ¿no? Que podemos sentirnos bien, podemos aprender a estar mejor. La educación emocional es muy importante, ¿no? Entender qué nos está pasando, qué función está desempeñando esto que estoy viviendo, ¿no? Incluso a mí ha habido pacientes que terminan agradeciendo, ¿no? al TAG, dicen, agradezco al trastorno de ansiedad generalizada todo lo que he podido aprender sobre mí y todo lo que he podido aprender sobre el bienestar, ¿no? Lo que quiero para mí, cómo quiero funcionar, ¿no? El conectar mucho con ese autocuidado, querer vivir mejor, ¿no? En todos los planos, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces, claro, esperanza, pero no solo esperanza, sino realidad. Objetivamente es algo que puede ser temporal, siempre que tenga el acompañamiento que necesita, por supuestísimo que sí. Nayara, para todos aquellos oyentes que puedan estar interesados en que les ayudes, ¿tienes psicoterapia online? ¿Atiendes online? Sí, atiendo también online. Podéis acceder en mi página web de Guía de Psicología y ahí veréis que puedo atender online, presencial, dónde estoy, cómo poneros en contacto conmigo y estaría encantada de poder acompañaros. Pues, Nayara, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que nuestros oyentes hayan podido entender qué acompaña este trastorno de ansiedad generalizada, que a veces se habla de forma banalizada, pero realmente acompaña un sufrimiento tremendo y que realmente existe salida a ello. Muchísimas gracias por tu presencia hoy, Nayara. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier comentario o duda que os surja. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.